Vamos a comenzar con una oración para dar inicio al estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias Padre, porque confiamos siempre en ti, mi Dios. Podemos tener nuestra esperanza en ti, mi Dios, como cantábamos ahora. Señor, gracias Padre, porque esa esperanza se basa también en tus promesas, mi Dios, y confiamos en ella, mi Dios, colocamos nuestra fe en ellas. Gracias Padre, porque podemos disfrutar, Señor, cada día de tu palabra. Y pedimos en este tiempo, Señor, que tú nos hables, nos guíes, mi Dios, mientras abrimos tu palabra y, Señor, te conocemos mejor también. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, les voy a invitar a abrir sus Biblias ahora en Lucas capítulo 7. Hemos terminado ya de estudiar lo que fue el Sermón del Monte, todo durante el ministerio de Jesús en Galilea. Si ustedes recuerdan un poco, ahorita quizás pensaba hacer un repaso, pero por el tiempo quizás nos tomaría mucho hacer un repaso completo de lo que hemos visto de la vida de Cristo, pero se han dado cuenta que el ministerio de Jesús se ha centrado principalmente allí en Galilea, ahí con el mar de Galilea al fondo, en el Sermón de la Montaña. Cristo pronunció este sermón, que lo hemos estado estudiando, si no me equivoco, fueron como 8 o 9 predicaciones que tuvimos del Sermón de la Montaña, y aún les digo que podríamos tomar más tiempo porque en otros pasajes encontrábamos un poquito más de riqueza. Ahora tenemos que estar avanzando, y dice bueno, vamos a Lucas, por favor, capítulo 7. Si ustedes se dan cuenta, lo anterior es el Sermón del Monte, ahora en Lucas, habíamos estudiado el sermón en Mateo. Y dice el versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, es decir, el Sermón del Monte, entró en Capernaum. Capernaum está ahí en el mar de Galilea, es donde él también estuvo centrando mucho su ministerio. Y dice que ocurre un evento bastante interesante, varios eventos en estos pasajes, en este capítulo, que vamos a bosquejarlo en 3 virtudes. Lucas toma estos eventos para ilustrar 3 virtudes cristianas, que son la fe, la esperanza y el amor. No nos da el tiempo para tocar todo el capítulo en un solo estudio, entonces lo vamos a dividir. Vamos a ver la fe, la esperanza, primera parte, y después continuaremos también, Jorge nos va a apoyar con la esperanza, segunda parte, y también la ilustración del amor. Entonces, partiendo de esto, fe, esperanza y amor, vamos a ver una historia que tenemos que no confundirla con otra quizás un poco parecida, pero no la misma. En Juan capítulo 4 habla de un hombre noble que su hijo estaba a punto de morir. Y ya lo estudiamos, la sanidad del hijo del noble. En este caso es el siervo de un centurión. Y hay varias enseñanzas muy hermosas. El sermón de hoy no es muy denso, es algo sencillo. Y vamos a ver cómo, regresando aquí del monte a Capernaum, dice versículo 2, el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjate que se mencionan varios centuriones en la Escritura. Lo interesante es que cada uno de los centuriones mencionados eran hombres de carácter, hombres que se les destaca su carácter. Y si nosotros pensamos en el soldado romano como tal, pues el soldado romano era conocido con alguien pues con mucha disciplina, pero también con una persona hasta cierto punto sin escrúpulos. Eran personas que no tenían temor de usar la espada, de matar a una persona. Y a pesar de todo esto, el contraste entre el pueblo judío, que uno pensaría, bueno, si el pueblo judío es el pueblo que tenía la ley, que escuchaba, que iban al templo, escuchaban de la ley, temían a Dios, vamos a ver un pueblo judío
duro en muchas ocasiones, no en general, pero sí en muchas ocasiones, y vamos a estar viendo también algunos romanos que en muchas ocasiones mostraron un corazón más sensible que los mismos judíos. Y para nosotros también todo esto son lecciones, porque hoy en día somos nosotros, como el pueblo judío en su momento, somos nosotros los depositarios del tesoro de Dios, que es el Evangelio. Y a veces nos empezamos a volver insensibles al Evangelio. Recuerda esto, o sea, el Evangelio no es algo para predicarle al que vino por primera vez, para predicarle a aquel que nunca ha escuchado. El Evangelio es algo que nos tenemos que recordar día a día. El Evangelio es algo que nos tenemos que predicar día a día nosotros mismos, no para volver a ser salvos, porque ¿cuántas veces se nace de nuevo? No puedes volver a nacer de nuevo otra vez y otra vez. Es una sola vez. Pero el Evangelio transforma mi vida día a día, conforme yo viva al respecto. Muchos judíos se acostumbraron a la ley, al punto de que sí le dieron mucho valor, pero no entendían las cuestiones básicas, buscando las cuestiones más profundas y espirituales y míticas de la ley. De ahí viene todos esos términos cabalísticos. La Cabala es un libro de la tradición judía que va mucho más allá de lo que la Biblia dice y empieza a alegorizar demasiado. Pero ¿sabes? La Biblia es sencilla que un niño puede entenderla con el corazón dispuesto. Es verdad que un niño no puede comprenderla completamente, como ni siquiera el más sabio de todos los hombres lo podrá hacer. Pero Dios te habla conforme a tu necesidad y conforme a tu corazón. Así que ten un corazón siempre dispuesto para que no seamos como el pueblo judío, ¿no? Y aquí vamos a ver a un centurión, un hombre gentil. Recordemos que los soldados romanos eran odiados por muchos judíos o por los más aferrados a la tradición judía. Pero este centurión era especial. Será recordado como el hombre que sobrepasó la fe de todos en Israel. Fíjate nada más un adelantito de esto. Mira el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Solamente vamos a encontrar 2 ocasiones que Jesús se asombra de algo. Aquí se asombra, se maravilla de la fe de un centurión, de un soldado gentil que no tenía los privilegios del pueblo judío. Es un reproche eso a nuestra propia fe. Y en la otra ocasión que Jesús se asombra, fíjate, déjenme un segundo, la otra ocasión es en Marcos 6:6. Si quieren buscarlo, fíjate de qué se asombra Jesús ahí. Marcos capítulo 6, versículo 6. Andando Jesús en Galilea, Nazaret, donde él creció, donde él nació, predicaba y enseñaba la palabra, recorría las aldeas alrededor. Y mira esto, estaba asombrado Jesús. ¿De qué? De la incredulidad de ellos. 2 ocasiones Jesús se asombró, de la fe y la otra de la incredulidad. Y vemos, repito, o sea, un pueblo judío cercano a la ley, incrédulo. Mientras que un gentil, un soldado gentil, mostró fe. Vamos a ver un poquito qué es lo que sucede aquí. Bueno, un centurión, como ustedes saben, era un soldado era un oficial romano que tenía a cargo 100 soldados. Se dividían, el ejército romano, no me sé todos los grados yo, pero había un jefe de 10, había un jefe de 50, había un jefe de 100, el jefe de 100 era jefe de los dos de 50, y luego venía el de 1000, y luego el de 10,000, del de 10,000 era la legión, una legión romana, eran 10,000 soldados, 100 centuriones. Entonces esa era la forma en que se organizaba el ejército romano. Y aquí tenemos a este hombre, general o oficial de 100 soldados, y los otros
las otras ocasiones en que vemos algún centurión, fíjate, aquí tengo anotados algunos, estaba el centurión que crucificó a Jesús, ¿recuerdas? Sus palabras quedaron registradas en la Biblia cuando él dijo que vio el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. El otro centurión es en Hechos, otro centurión es en Hechos 2, Hechos 10:2, dice que este era un centurión piadoso y temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En Hechos 23, el centurión que llevó preso a Pablo, dice, bueno, lo encontramos en Hechos 23, que se le avisa al centurión que estaban organizando un complot contra Pablo. Y en Hechos 27, probablemente sea el mismo centurión, puede ser otro centurión, el centurión que compartió el viaje en barco de Pablo hasta llegar a Roma, cuando llegó la tormenta, los presos querían escapar y los soldados dijeron, si se nos escapa un preso, nos matan a todos. Entonces mejor matemos a los presos para que no se escapen. Y el centurión, dice aquí, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero, y nadaron hasta la orilla y ninguno se escapó. Así que hay varios centuriones, personas que podríamos considerar indignas, pero su corazón los hacía digno. Y de eso vamos a hablar un poco. Mira, leamos ahí en Lucas, por favor. Dice el versículo 3, que ya lo leí recién, que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideraban digno? O sea, unos judíos, ancianos de los judíos, o sea, es decir, eran los encargados de una sinagoga y eran personas de autoridad entre los judíos, le rogaron los judíos a Jesús por el siervo del centurión, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, versículo 5, y nos edificó una sinagoga. Es interesante cómo vemos ya atributos aquí en el centurión. Para empezar, vemos humildad, es decir, se dirigió de la manera correcta. De hecho, vamos a hacer una pequeña comparación. Guarden por favor su lugar aquí en Lucas y ahí pueden ver el pasaje paralelo. En Lucas 7, a veces en la parte de arriba dice dónde está el pasaje paralelo. ¿Lo encuentran? Mateo 8. Entonces vamos a Mateo capítulo 8, por favor, para notar algunas diferencias. Voy a leer aquí en Mateo capítulo 8 la misma historia. La voy a leer completa, aunque no la hemos leído todavía completa en Lucas, para tener el contexto y notar y explicar un poco por qué esta diferencia en la Biblia. Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vamos a dejar aquí, regresemos acá a Lucas. ¿Qué diferencia notaron? Hubo un par, pero una importante. No fueron los ancianos. En Mateo dice que fue él personalmente. Entonces, ¿es esto una contradicción? Esto aparece en varias ocasiones en la Biblia. Ayer estaba platicando un poquito con Jorge y Jorge me recordó otra más. En otra ocasión,
se narra la historia de dos discípulos que vienen y le dicen a Jesús: Señor, concédenos que nos sentemos en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mientras que en otros los evangelios se dice que es la madre la que vino y dijo: concede que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces, vemos que viene un representante y se toma como aquel que lo está haciendo en persona. Hay entre cosas también curiosas que me entero ayer, que se puede uno casar por distancia, ¿eh? Se puede uno casar a la distancia. ¿Quién fue? Frank se casó con Sheila. No, ya estoy casando con Sandra. Es que también me decía que... Entonces, a ver, cuéntanos un poquito cómo estuvo la historia. Él conoció una chica de Portugal que es hondureño y vive en México, entonces a distancia tenían una relación y se casaron a distancia esta semana. Ella mandó sus documentos y una carta poder donde alguien podía firmar por ella acá el documento legal que los podía casar. Entonces se casó con el representante, pero representaba a su esposa. Así que hasta eso era posible a través de un representante con una carta poder. ¿Sabes? Para nosotros la oración es así. Cuando tú acudes a Cristo, ¿sabes quién acude en tu lugar? Es el Espíritu Santo el que acude. Y de hecho, cuando vamos a Cristo, oramos en el nombre de Cristo. Cuando decimos en nombre de Cristo, amén, no es una fórmula mágica que va al final de la oración y hasta narrar: ay, no dijo en nombre de Jesús, Dios no lo va a escuchar. No, tampoco es para tanto, ¿verdad? Pero cuando oramos, lo estamos haciendo en nombre de Cristo, de modo que cuando Cristo ve mi oración, que el Espíritu Santo presenta, cuando Dios ve mi oración, que el Espíritu Santo presenta ante su trono, ¿sabes a quién ve orando? A Cristo. Aun cuando soy yo, Cristo me representa. De ese modo también, cuando el centurión envía a los ancianos representan al centurión. ¿Y a quién ve Jesús en los ancianos? Al centurión rogando. El centurión está rogando por su siervo. Y aun cuando son los ancianos, él está viendo allí al centurión. Es una hermosa ilustración también para nosotros, porque nos muestra cómo llega nuestra oración hasta el cielo. Tenemos un abogado, tenemos un representante. Cristo mismo acude en mi nombre a rogar por mí, me representa a mí, oro en su nombre, pido en su nombre. Y de ese modo puedo saber yo que puedo ser escuchado por Dios. Y si somos escuchados, dice Juan, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En esas peticiones siempre tenemos que estar dispuestos a recibir la respuesta, porque la respuesta para nuestro bien no siempre es un sí, a veces es un espera o a veces es un no, pero siempre, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que cuando yo oro, Dios me responde, pero también me enseña. Y muchas veces las circunstancias que me llevan a orar: Señor, estoy pasando por una prueba, estoy en una dificultad. Entonces, toda la oración hace que la lección que Dios me quiere enseñar la aprenda yo mejor. La lección se aprende con oración, se aprende con fe. Y esto es una oración de fe. El centurión tenía fe en Cristo. ¿Y por qué no fue él? Vamos a ver un poco de esto, mira. Versículo 4. Le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto. Era considerado digno por los judíos. Y aún dice el versículo 6, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de su casa, el centurión envió a él, a unos amigos, ahora son los amigos los que envía, y le dicen: Señor, no te molestes, pues, ¿qué dice él?
no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Te das cuenta? Aquel que los judíos consideraban digno, él no se consideraba digno. Pablo mismo dice, doy gracias a Dios que me tuvo por digno poniéndome en el ministerio. Qué bueno es que Dios nos tenga por dignos. Dios nos ve, nos dignifica. Y es por eso que podemos saber que no somos dignos, porque también he escuchado yo, siempre los extremos son malos. Es malo considerarme digno y venir ante su presencia y decir, Señor, escúchame, porque ya vine. Más vale que me recibas, casi así parece que oramos a veces. Como también lo otro es malo, el pensar, no soy digno de que Dios me escuche. Y conozco a cristianos que dicen, no, ¿sabes qué? Ora tú porque Dios no me escucha a mí. Qué bueno que compartes tu motivo de oración con los hermanos, pero sabes, ninguno somos dignos. O sea, yo no soy más digno que tú para que Dios me escuche más a mí que a ti. Pastor, ore por mí, me piden muchas veces. Como que si Dios escuchara mejor mi oración. Yo tampoco soy digno. Pero Dios nos tiene por dignos, no en base a mis propios méritos. Los judíos apelaban a los méritos del centurión, pero el Espíritu Santo apela a los méritos de Cristo. Sus méritos son los que Dios ve en mi oración. Dios me responde porque le responde a su Hijo. No está viendo mi pecado, no está viendo mi mérito. De ese modo, este centurión no se consideraba digno, y fíjate la muestra de su fe. Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Él comprendió cuál era su situación. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Por qué no fue? Él consideraba que no era digno de ser recibido por el Mesías, por Cristo. No me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, es decir, entiendo la situación. El centurión dice, yo estoy bajo autoridad. Cristo también estaba bajo autoridad, él se había sometido a la autoridad de su Padre. Y también dice, estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló. Volviéndose, dice la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Una oración de fe. Él confió en Jesús. No necesitaba Jesús venir. Y a veces nosotros, como cristianos que somos los que tenemos la palabra de Dios, que tenemos aquí constantemente la puerta abierta de la oración, queremos que Dios nos muestre que está con nosotros haciendo algo grandioso para que podamos confiar en Él. No necesitas pedirle señales, necesitas confiar en Él, confiar en su palabra, confiar en su autoridad. El centurión sabía que Cristo tenía autoridad y bastaba su palabra, no necesitaba ni siquiera venir. ¿Te acuerdas aquella ocasión donde unos esperaban que viniera el profeta, que en el caso de Naamán, el sirio, viene a que lo sane el profeta, y antes de que llegara con el profeta Eliseo le dice, no vengas, ve y lávate en el río Jordán 7 veces y serás limpio. Y se enojó, diciendo, hay mejores ríos, está el Tigris, el Éufrates allá en Siria, yo qué me voy a andar lavando en ese charquito del río Jordán. Se enojó y se dio la vuelta y no me quiso recibir. Yo pensaba que iba a salir, iba a hacer una gran oración, iba a imponer mis manos en mis heridas y entonces iba a ocurrir un gran milagro. Él quería ver algo grandioso. Y a veces queremos nosotros que Dios obre como yo quiero que obre. Pero Dios no se va a adaptar a mi capricho. Ora, ten fe. Confía en su autoridad y confía en su respuesta. Quizás no sea como tú lo esperabas, pero ten fe en que la respuesta que Dios da es lo mejor para ti. Y eso es lo que este hombre mostró.
no necesitó, bienaventurados los que no vieron y sí creyeron. Él no necesitó ver para creer. Mostró humildad, mostró reconocimiento de su propio pecado. Él, aun cuando podría haber sido digno delante de los hombres, y hay veces que nosotros somos considerados dignos, él siempre se sintió indigno, porque siempre seremos indignos ante Dios, nunca seremos dignos ante Él. Él nos toma por dignos en Cristo. Y tenía fe en la palabra de Dios. Así como los soldados y los siervos obedecían al centurión, el centurión sabía que las enfermedades obedecerían al Señor de la vida, a Cristo. Y bueno, esta es la lección de fe. Y vamos a entrar ahora al versículo 11 para ver así brevemente también, es un tema breve, Lucas 7:11, y vamos a ver la primera parte de la parte de esperanza. La viuda, el hijo de la viuda de Naín. Naín era una ciudad que estaba como a 40 kilómetros de Capernaum, un poco más que Bernal. Bernal está como a 30 más o menos, entonces no sé, 40 quizás podría ser. Querétaro está como a 50 de aquí, ¿no? Más o menos. O sea, imagínate que llegas al Tonín, quizás por ahí, caminando en un día. Bueno, termina esto, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Esta era la razón del viaje de Jesús. Un viaje de 40 kilómetros del mismo Hijo de Dios para encontrarse con esta viuda y con su hijo que había fallecido. Dice, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. La lección de ahora es esperanza. Y la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Cuál era la situación de la viuda? Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Hoy en día pues tenemos nosotros muchas opciones de ver por nuestro futuro, ¿no? ¿Cómo podemos ver por nuestro futuro, no? Pues ahorra, que el Afore, que el Infonavit para tu casa y empiezas a juntar tu dinero y los negocios. Pero sabes que en tiempos de Cristo, y pues no hace mucho tiempo todavía, el mejor fondo del ahorro era tener muchos hijos que te mantuvieran de viejo, ¿no? Y algunos todavía usaron eso. Así que ese era nuestro Afore, muchos hijos que nos ayuden cuando seamos viejitos. Lo malo que algunos hijos se van y se olvidan de los papás, y lo hemos visto. Pero bueno, en el caso de una mujer que quedaba viuda, se consideraba desamparada, y los únicos que podían ver por esta mujer eran los hijos. Pero resulta ser que este hijo que había muerto, mira que el versículo 12, ¿qué dice? ¿Qué característica tenía este hijo? Era el único. Entonces, esta viuda estaba completamente desamparada. Si tú lees en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones habla de Dios como un Dios que cuida de las viudas y de los huérfanos. Un Dios que se compadece de la necesidad del afligido. Y esta mujer estaba en necesidad. Y dice que había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, porque estaba sola, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, y el que había muerto comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Estábamos en Galilea, llegó la fama hasta Judea. Y ya todo eso es parte de este año de popularidad de Jesús.
Algunas lecciones, terminamos la lectura, pero tenemos que mencionar las lecciones que tenemos aquí. La forma de llevar al muerto, pues en ese tiempo era llenarlo de especias aromáticas, lavarlo, envolverlo en un lienzo. Lo vemos en otras ocasiones también. Pero fíjate ¿qué fue lo primero que le dijo Jesús a la mujer que estaba doliendo? No llores. Eso fue lo primero que le dijo. Y uno diría, pero ¿por qué no voy a llorar si había muerto su único hijo? Es válido llorar. Muchas veces Dios nos da palabras, aquí en la Biblia, que son como esas palabras de un sencillo no llores. Y quizás la respuesta no sea inmediata, como en el caso de la viuda de Naín, que inmediatamente vino y resucitó al hijo, pero lo primero que Jesús vino a hacer es consolar el corazón de la viuda que había perdido a su hijo, con una promesa que no le dijo voy a levantar a tu hijo, pero se afianzaba ahí en el no llores. En el futuro Cristo enjugará toda lágrima, y tenemos esa promesa. La esperanza del cristiano se basa en esto, se basa en la misericordia de Dios y sus promesas. Un pasaje que podríamos poner como relacionado con este pasaje es el de 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Si gustan, les invito a que me acompañen en ese pasaje, ese hermoso pasaje, y habla del siguiente evento que como iglesia esperamos. ¿Sabes cuál es ese? El arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y dice aquí Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que han muerto, que han partido con el Señor. Hermanos, no quiero que ignoren acerca de ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Para que no llores como los otros que lloran, sin esperanza. Podemos entristecernos, pero cuando perdemos a un ser querido sabemos que no es una despedida, es un hasta pronto. No es un adiós para siempre. Lo volveremos a ver. Y aquí está la promesa. Los otros no tienen esperanza, nosotros sí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es una promesa que te da ¿qué? Esperanza. La esperanza se basa en las promesas de Dios, y la fe es necesaria para que la promesa la hagas propia. Porque sabemos que un día Cristo viene, pero a veces vivimos como que si no lo supiéramos. Ten fe en las promesas de Dios. Eso alentará tu esperanza. Esta mujer fue una hermosa ilustración de Dios, dándole esperanza a una persona necesitada. Y quizás tú necesitas esperanza hoy. Ejercita tu fe. Necesitas leer tu Biblia. Léela, porque la esperanza viene de este libro, viene de las promesas que están aquí. Hablé de una promesa, la resurrección de los que murieron en Cristo, la venida del Señor por nosotros. Pero hay miles de promesas que las tienes que hacer tuyas por fe. Y entonces vendrá el tercer atributo, que es el amor. Que una persona con fe y con amor, con fe y con esperanza, muestra amor. El Señor resucitó 3 personas en el Nuevo Testamento. A este joven, a la hija de Jairo y a Lázaro. Este muchacho demostró que estaba vivo porque se sentó y empezó a hablar.
La hija de Jairo, la muchacha, se levantó, empezó a caminar y a comer, le dieron de comer. Y Lázaro, la evidencia es que salió envuelto en sus lazos, con lo que lo habían atado, sus vendas, y Jesús manda, quítenle la venda. En cada caso, en cada uno de los casos, Jesús trajo vida, trajo resurrección por el poder de su palabra. Él habló y sucedió. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Sabes? Espiritualmente Jesús ya te resucitó y como tal debes demostrar que estás vivo, hablando, alimentándote de la palabra de Dios, quitándote esas vendas de olor a muerto, porque ya olía muerto Lázaro, para que vean que eres una persona nueva y viva. Romanos 6, versículo 11 al 13, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es hora de que vivamos como quienes somos, personas resucitadas, distintas a lo que el mundo hace, vive. Y quizás tienes que dar más evidencia de que estás vivo, hablando de Él, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Quizás tienes que hablar de Él, tienes que vivirlo a Él. Permite que Él viva a través tuyo. Camina como Él quiere que camines. Andemos en vida nueva, dice Pablo en Efesios también. Y apártate de esas cosas. Dice también en Efesios que tenemos que renovarnos, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios para justicia y santidad de la verdad. Fe, esperanza y amor son virtudes que necesitamos refrescarlas día a día. Ten fe en Dios. Aférrate con fe a las promesas que te mantienen en esperanza y vive para Él, demostrando el amor que Dios ha tenido en ti. Vamos a orar. Mi Dios, gracias Señor, porque Tú nos has resucitado. Estamos vivos para Ti, porque sin Ti estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy te tenemos a Ti. Has entrado en nuestro corazón y nos has dado vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir como vivos entre los muertos, mostrando el camino a la vida a aquellos que te necesitan. Y así, en actitud de oración, quiero invitarte a que tu oración sea personal. ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Fe? ¿Necesitas leer más? ¿Necesitas aferrarte y tener esperanza? ¿Necesitas despojarte de los vestidos con olor a muerto, de pecados o de formas de vida? Arregla cuenta con Dios. Mientras tanto, me dirijo a ti que quizás no le has pedido a Cristo que sea tu Salvador o no estás seguro. Si tú hoy, tu cuerpo muere, si no sabes si tu alma estará viva para Dios, si no sabes que entrarás al cielo, hoy te quiero decir que Cristo pagó tu entrada al cielo. Como yo, tú también eres indigno de entrar al cielo. No somos dignos. Mi pecado me ha separado de ese lugar. Y necesitamos la justicia de Cristo, no mi propia justicia, porque nunca será suficiente. Pero Cristo dio su sangre
para quitar tu pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió por ti, fue sepultado y resucitó, venciendo la muerte, venciendo tu muerte. Pídele que te perdone. En tu corazón, en silencio, haz esta oración con tus palabras. Dile: Señor Jesús, hoy entiendo que no soy digno, no soy digna de ser recibido en el cielo. Con tus palabras dile: pero hoy entiendo y hoy creo que lo que tú hiciste en la cruz por mí es suficiente. Que tu sangre fue derramada por mi pecado y es poderosa para perdonarme. Hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por darme la vida eterna. Gracias por tu palabra, porque hoy escuché tu palabra. Hoy he creído en ti y hoy puedo decir que tengo vida eterna. Y me aferro a tu promesa que dice que no iré a condenación, porque he pasado de muerte a vida. Dios, gracias Padre por tu palabra y gracias Señor porque nos has dado vida. Y mi Dios, hoy también queremos vivir esa vida que tú nos diste, conociéndote, amándote, teniendo fe en ti, Señor, esperanza en las promesas y compartiendo, Señor, con aquellos que necesitan de tu amor. En tu nombre oramos. Amén.